Bienvenidos a su sesión número 1 de la materia de contabilidad financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. En este curso vamos a aprender muchas cosas, ¿sí? Prácticamente la primera parte nos vamos a enfocar a lo que es el capital. Nos vamos a enfocar a cómo son las intervenciones, cómo está conformado la parte del patrimonio de una empresa. Recordarán que ya hemos visto algunos estados financieros básicos que vendrían siendo 4, balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el capital contable. Entonces nosotros en esta primera unidad nos vamos a enfocar al grupo, ¿sí? Recordarán que el balance general está formado por activo, pasivo y capital. Pues en esta primera unidad vamos a enfocarnos al capital, prácticamente al patrimonio de la empresa, ¿sí? Entonces vamos a ver todo lo que conforma el capital, las partes más importantes, cómo se dan aumentos, disminuciones, etcétera, ¿sí? Todo lo referente al patrimonio de una empresa. Posteriormente nos vamos a ir a otro estado financiero básico que no hemos analizado, que es el estado de cambios en la situación financiera. El estado de cambios de situación financiera, como recordarán, es uno de los 4 estados financieros básicos. Entonces, dentro de este estado de cambios en la situación financiera, se analiza cuándo hay origen de recursos y cuándo hay aplicación de recursos, con el objetivo de que nosotros podamos identificar los puntos rojos que existen en la parte financiera de una empresa. Por ejemplo, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es el dinero que nos quedan a deber por las ventas a crédito. Ok, entonces de esas cuentas por cobrar, de ese dinero que nos queda a deber por cuentas a crédito, por ventas a crédito, nosotros tenemos que originar recursos. Pero si este estado financiero nos muestra que estamos aplicando recursos, entonces hay algo mal, ¿no? Hay un punto rojo ahí que tenemos nosotros que identificar. Entonces, este estado de cambios en la situación financiera nos ayuda a identificar cuáles son, ahora sí que las palomitas, los puntos bien de la contabilidad de la situación financiera de la empresa y cuáles hay que ponerle especial cuidado, especial énfasis, ¿no? Cuál es lo que no nos está originando recursos y tenía que haberlo hecho y cuál estamos aplicando recursos, en qué estamos gastando nuestros recursos de la empresa. ¿Ok? Entonces, así como que puntos rojos y puntos que están correctos para que nosotros podamos darnos cuenta de la situación financiera que guarda la entidad. Posteriormente, vamos a ver la parte de consolidación y evaluación de inversiones permanentes en acciones. ¿Sí? Nosotros tenemos 2 empresas y estas 2 empresas muchas veces consolidan, ¿sí?, lo que es información financiera para tener una sola estado de resultados. Ojo, cuando nosotros hacemos una fusión de sociedades es porque se están combinando, ¿sí?, tanto operativa como funcionalmente, como ahora sí que ante notario público, ante lo que sería el acta constitutiva, etcétera, todo lo que es una combinación de sociedades. Pero hay muchas veces que las sociedades solamente se combinan a nivel financiero, a nivel estado de resultados, a nivel balance general. Y entonces nosotros hacemos toda la combinación de cifras y sacamos un solo resultado, con el fin de que nosotros no es lo mismo decir tengo 100 pesos de utilidad a tengo 1,000,000 de pesos de utilidad. Entonces nosotros consolidamos cifras para poder nosotros mostrar una cifra mucho mayor, una utilidad mucho mayor y solamente decir, bueno, de esta cifra yo participo el 10%, el 15%, el 20%, ¿no?, que es nuestra utilidad. Pero ya con eso nosotros vemos un panorama general de que la empresa es una empresa grande, no es una pequeña empresa y con una, ahora sí, utilidad muy buena. Nosotros podemos acceder a muchas oportunidades, ¿no?, como Bolsa Mexicana de Valores o como bolsas ahora sí que internacionales, lo que es Bolsa de Estados Unidos, Bolsa de Japón, etcétera. Algunas bolsas, ¿no? Se puede tener también financiamiento, tener acceso a préstamos bancarios, a diferencia de que si nosotros necesitamos una utilidad muy chiquita, con utilidad muy grande nosotros podemos tener todo ese acceso a todo ese tipo de información, ¿no? Bueno, eso sería lo que vamos a ver en nuestro tema número 3.
En cuanto al tema número 4, nos vamos a meter a lo que es inflación, lo que es reexpresión de estados financieros, especialmente en cuanto a la información financiera, ¿sí? Nosotros vamos a tocar en este tema lo que es el boletín NIF B10, ¿sí? Que ahora está presentado por las normas de información financiera. Este boletín fue muy polémico hace unos años. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos una situación, en México se vivía una situación económicamente estable. ¿Qué quiere decir? Que la inflación pues no rebasaba más de un dígito y así estuvo durante varios años. Y entonces pues la inflación estuvo constante, ¿sí? ¿Qué pasó? Que de repente empieza la situación pues más o menos complicada, pero pues esto no se prevé mucho. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que México ya tiene dos fases, ¿no? En su economía. Una fase estable donde la inflación no rebasa más de un dígito y otra fase inflacionaria cuando la inflación ya va rebasando dígitos mayores a 1, ¿no? Entonces, nos dice, hubo una reforma en ese boletín, NIF B10. ¿Por qué? Porque no es lo mismo inflaciones que se vivían en los años 80, cuando la inflación era por arriba del 100%, 110%, alcanzó esos niveles de inflación. Entonces, pues sí era algo dramático. No es lo mismo ahorita que estamos viviendo inflaciones menores de un dígito a cuando se vivían inflaciones superiores al 100%, no era una locura. Entonces se vio la necesidad de que tenía que incorporarse esos efectos inflacionarios dentro de los estados financieros, dentro de la información financiera. Y es cuando nace el boletín B10. Ahora en día, viendo que México ya está viviendo dos situaciones, una cuando son unos periodos no inflacionarios y cuando son periodos inflacionarios, surge el nuevo boletín NIF B10, en donde nos dice, bueno, donde si sufres tú en periodos no inflacionarios, pues no incorpore los efectos inflacionarios dentro de tus cifras financieras. ¿Por qué? Porque ahora sí que la situación económica está estable y no amerita una reexpresión de estados financieros. Pero en cuanto tus cifras empiezan a sobrepasar más del 8% anual o sumando 3 años consecutivos el 26% de inflación, entonces ya tienes que incorporar los efectos inflacionarios de ese año y de los años que no incorporaste la inflación. Entonces nosotros ahorita, muchas de las empresas, pues como México estuvo viviendo años de inflación o de economía estable, entonces no incorporó esos efectos inflacionarios. Sin embargo, pues se prevé que nuevamente va a cobrar vida este boletín, debido a la situación económica que vive nuestro país, pues ya ese boletín pues va a cobrar nuevamente vida y se va a tener que reincorporar los efectos inflacionarios de esos años y de los años con los cuales no se calculó la inflación, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo se incorpora la inflación, cómo se está haciendo ese tipo de, ahora sí que reexpresión o incorporación de los efectos inflacionarios dentro de los estados financieros, ya que no es lo mismo decir tengo 100 pesos, ahorita tengo 200, o no es lo mismo decir tengo 1,000,000 de pesos, tengo 1,200,000, ¿no? Entonces, pues es incorporar los efectos inflacionarios dentro de las cifras financieras de la empresa, ¿sí? Y con eso pues también nos puede ayudar para tomar una mejor toma de decisiones y para ver cómo realmente se están comportando las cifras, ya ahorita incorporando los efectos inflacionarios, ¿ok? Bueno, vamos a empezar prácticamente nuestro objetivo, ¿sí? En nuestro curso es ver cómo se está dando una mejor información financiera. ¿Qué tipo de información financiera? Ya ahondar mucho más en la parte de información financiera, toma de decisiones, ver ya no tanto la parte operativa de contabilidad, sino ver cifras y a nivel ver cifras, pues dar información a los accionistas, va a dar una mejor toma de decisiones en cuanto a nuestra materia, ¿sí? En cuanto a la parte financiera. La parte financiera es un mar de números, pero si nosotros no sabemos interpretar estos números, pues se quedan en números y nada más. Entonces, nuestra parte, sí, el objetivo de esta materia es de que no nada más vean números, no nada más vean 10, 20, 30, no, sino que vean, es que esos 10 pues sí están bien, pero están en cierta forma representando un punto rojo, ¿no? Para la empresa. Y
podemos hacer esto para corregir eso, o podemos hacer lo otro para corregirlo, o qué podemos hacer para que no después no tengamos todo ahora sí que un problema, ¿no? En cuanto a esa situación. Empezar a identificar esos puntos, esas pequeñas notas, para que con eso tomemos decisiones, ¿ok? Ese es el objetivo prácticamente de nuestro curso, ¿sí? Saber interpretar la información que nos dan los estados financieros, ¿ok? Y como primer punto vamos a empezar abordando nuestra primera unidad, que vendría siendo nuestra materia, ¿no? Lo que es la contabilidad financiera, ¿ok? Bueno, prácticamente nosotros, ahorita en nuestra primera sesión, vamos a tener una pequeña diferencia. Nosotros, en cuanto a la contabilidad financiera, ¿sí? Recordarán que nosotros en la contabilidad, ¿qué hacíamos en la contabilidad? Pues en la contabilidad hacíamos una venta, ¿sí? Y esa venta la registrábamos, ok. Pero ya ahorita nosotros estamos en este punto. ¿Cuándo se realizó la venta? Pues la venta se realizó en este punto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Antes de este día. Entonces, ¿qué hace la contabilidad? La contabilidad, pues como habíamos dicho, es una técnica que nos va a ayudar para el registro de las operaciones. Pero estas operaciones, ¿cuándo están? Pues están en el pasado, ¿sí? Eso hace la contabilidad, un registro de las operaciones a nivel pasado. ¿Qué hace ahorita lo que es la contabilidad financiera? La contabilidad financiera, ok, no se va a desligar de la parte contable porque es parte de la contabilidad. Va a tomar esta venta, ok, va a tomarla y va a tener en este día esta información y va a ver para una toma de decisiones a nivel futuro, ok. La contabilidad financiera va a tomar como base los hechos históricos, ¿sí? Los hechos en cuanto a la clasificación, en cuanto a cómo se están haciendo las operaciones hoy en día, si es un activo, si es un pasivo, si es un capital, si es una venta, etcétera, todo eso para hacer lo que vendrían siendo los estados financieros. Y a partir de eso nosotros vamos a tomar decisiones para prever nuestro futuro, ¿ok? Nosotros vamos a tomar en cuanto a contabilidad financiera, vamos a tomar decisiones, pero no nada más tipo pasado, sino tomar decisiones a nivel futuro, ¿ok? Eso es prácticamente la diferencia entre una contabilidad, ¿sí? A una contabilidad financiera. La parte financiera toma decisiones, pero no nada más del pasado, sino el pasado lo toma como base, entiende nuestro presente para prever nuestro futuro, ¿ok? Bueno. Para esto nosotros vamos a tomar como base lo que es la contabilidad, porque si nosotros estamos diciendo que nuestra materia es contabilidad financiera y que toma de base la parte contable, que sería el pasado, para estudiar nuestro presente y prever nuestro futuro, pues tenemos que empezar de la base. ¿Qué es contabilidad? Contabilidad, de acuerdo a lo que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, antes del año 2006, o sea, hasta el 2005, definía dentro de sus principios de contabilidad generalmente aceptado que contabilidad es una técnica, ¿sí?, que nos ayuda a producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa, es decir, en números. Nos va a dar números de cómo está la información financiera de la empresa, ¿ok? Para con eso tomar decisiones. ¿Qué quería decir? Que la contabilidad hacía números, ¿sí? Sí, tomaba hechos pasados, hacía los números y tomaba decisiones. Todo eso hacía la parte contable, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? Que a partir del año 2006, lo que es normas de información financiera, también emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, cambia un poco el tema de contabilidad. Sigue existiendo que es una técnica, la cual nos va a ayudar en el registro de las operaciones, es decir, para poder ver si se hizo la venta, ¿ok? Para el registro de esas operaciones. Acuérdense que es ventas, clientes, etcétera, ¿no? Su IVA, el registro de cómo estábamos haciendo las operaciones. Estilo cargo y abono, ¿recordarán? Ajá.
en base a esa toma, ahora sí que en base a esos registros, nosotros vamos a producir sistemática y estructuradamente información financiera. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Pues nosotros vamos a tomar todas esas operaciones, voy a hacer cargo y abono, ¿y qué voy a hacer? Voy a emitir estados financieros. Y hasta aquí. La contabilidad se queda en el pasado para dar información financiera actual. Hasta ahí tenemos. Hasta el año 2006, la toma de decisiones se la deja para la parte financiera, que es lo que nosotros vamos a estudiar. La parte contable solamente se queda en el registro de las operaciones pasadas y nos da una cifra presente. Hasta ahí. ¿Sí? La parte financiera es la que ahora va a tomar decisiones a partir de los hechos presentes para prever el futuro. ¿Ok? Bueno, entonces con eso nosotros podemos decir que la contabilidad va a tener muchas áreas. No nada más va a tener la parte contable, sino que nosotros vamos a recordar que la parte de contabilidad tiene muchísimas áreas. ¿Y qué áreas va a tener la parte contable? Pues nosotros tenemos lo que sería la parte de costos. ¿Costos? ¿Qué significa costos? Pues costos, por ejemplo, si yo produzco lo que vendrían siendo plumones, el costo o el área de costos me va a decir cuánto me cuesta producir este plumón, qué es lo que yo estoy vendiendo. ¿Ok? La parte de costos nos va a decir, pues yo tuve que gastar en producir esto, ¿no? En producir la tapita, en producir esto, en producir la tinta, todo eso tuve que meterle al plumón. Aparte tuve que pagarle a los empleados para que me ayudaran a producirlo, a usar las máquinas. También tuve que pagarle ahora sí la luz que consumió mi maquinaria. Tuve que pagar el agua, a lo mejor para limpiar la maquinaria, todo eso, ¿no? Todo lo que yo necesito para producir este plumón, ya sea materiales, ya sea sueldos y salarios, ya sea todos los gastos indirectos como luz, agua, teléfono, etcétera. Todo lo que viene inmerso para producir este plumón, eso le va a estudiar el área de costos. ¿Cuánto me cuesta producir lo que estoy vendiendo? ¿Ok? Eso nos estudia la parte de costos, ¿sí? La parte de auditoría. ¿Qué nos va a estudiar la parte de auditoría? La parte de auditoría nos va a estudiar para decirnos si están bien ahora sí que el registro de las operaciones, si se tomaron bien los principios, si se utilizaron bien las normas, si se hizo ahora sí que de acuerdo a las reglas de presentación, de acuerdo a las reglas de evaluación, etcétera, si se siguieron todos los lineamientos para producir la contabilidad. Si se están utilizando bien nuestros recursos, si no estamos abusando de los recursos que nosotros tenemos como la empresa, ¿sí? Es como la parte que está investigando, está viendo, está ahora sí que tomando en cuenta qué es lo que nosotros estamos haciendo dentro de la empresa. Esa es la parte de auditoría. Posteriormente tenemos un área dentro de la contabilidad, que es lo que yo hago, ¿sí? Cómo explicar lo que nosotros hacemos en la parte contable, ¿sí? La parte de docencia, que sería explicar y transmitir todos los conocimientos que se tienen por la parte contable hacia las otras personas, y que las otras personas es como la transmisión de conocimientos, ¿no? O sea, yo les transmito información para que ustedes a su vez en un futuro a lo mejor también puedan transmitir esa información. Bueno, tenemos la parte financiera, que es la que nosotros vamos a empezar a abordar en nuestro curso. ¿Qué es la parte financiera? La parte financiera, como lo habíamos dicho, va a maximizar todos sus recursos. ¿Por qué los va a maximizar? Porque por ahorita yo estoy tomando la parte histórica que hace la parte contable. Yo lo tomo aquí mis estados financieros, ya no veo cómo los están haciendo, ya no veo el cargo y el abono, ya no hago eso, ya no hago registro de las operaciones. Ya la parte contable quedó en el pasado. ¿Sí? ¿Qué hago? Tomo lo que serían los estados financieros. Esos estados financieros los voy a tomar en este momento. ¿Para qué? Para comprender qué está pasando ahorita, entender mi presente y prever mi futuro. Hacer lo que nosotros hacemos, la toma de decisiones. Eso hace la parte financiera.
¿sí? La parte financiera, maximizan todos esos recursos que tiene hoy en la empresa, entiende el presente de la empresa, maximizando sus recursos para la toma de decisiones, para nivel futuro, lo que sería toma de decisiones. La parte fiscal. ¿Qué hace la parte fiscal? Esa nos ayuda a quedar, ahora sí que bien con el fisco, con las autoridades fiscales. ¿Qué hace? Pues ella nos ayuda a calcular los impuestos para ver qué es lo que tenemos que cubrir, qué parte, qué obligaciones son las que nosotros tenemos que cubrir ante el fisco, ¿ok? ¿Qué obligaciones, qué asuntos son los que se tienen que cubrir con las autoridades hacendarias, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que pagar, cuánto le debemos al fisco, qué obligaciones son las que tengo que cubrir? Por ejemplo, si tengo que presentar una declaración anual, si tengo que dar de alta ahora sí que en mi registro federal contribuyentes, si tengo que hacer una declaración informativa, eso no nada más es pagar, sino a lo mejor una declaración informativa de mis principales clientes, de mis principales proveedores, de las operaciones que tuve con el extranjero, de que ahora sí que honorarios son los que he cubierto, etcétera, toda la parte fiscal, ¿no? ¿Qué es lo que estoy debiéndole al fisco? ¿Cuánto le debo al fisco? Posteriormente, lo que yo les había comentado es la parte de contabilidad general. Contabilidad general, como su nombre lo dice, y como lo habíamos dicho, va a registrar todas las operaciones que están en el pasado, la compra, ventas, registro de sueldos, impuestos, etcétera, todo el registro de las operaciones, ¿no? Conforme se van dando, se tienen que hacer el registro para emitir los estados financieros al día de hoy, ¿sí? Entonces, a esos estados financieros, nosotros a partir de eso tomamos decisiones en la parte financiera. Entonces, es lo que yo les comentaba, la parte contable se queda en el pasado para darnos una información presente. La parte financiera toma esa información presente que se hizo a través de la contabilidad y va a prever el futuro, va a tomar decisiones que va a afectar las operaciones futuras. ¿Por qué? Porque no tiene caso pues tomar decisiones que afectó el pasado, ¿no? Pues ahora sí que el pasado, pues ok, ya se quedó, ya compré más, ya compré menos, ya vendí más, ya vendí menos, ya vendí caro, ya vendí barato, etcétera. Pero ya quedó eso en el pasado. Pero a partir del pasado, yo tengo cómo se hizo ese pasado, sí, que es a nivel presente, qué hicimos en el pasado, nos dan esa información, para tomar decisiones y poder entender qué va a pasar en el futuro. Oye, si sigo vendiendo caro, pues lógicamente no voy a tener recursos. ¿Por qué? Porque pues la gente va a preferir, pues si yo vendo caro, pues va con mi competencia, ¿no? Y pues compra más barato. Entonces, pues voy a disminuir mi precio. ¿Para qué? Para que también jalar consumidores. Ahora, yo también tengo que no vender tan barato. ¿Por qué? Porque tengo que recobrar lo que yo he invertido. No puedo vender tan barato. Necesito ver cuánto es mi costo, cuántos son mis gastos y en base a eso nosotros poder recuperar pues lo que hemos invertido. ¿Por qué? Porque pues nadie va a vender para nada más perder dinero. Si necesito vender, pero en base a mis costos y mis gastos, pues yo ya podré tener mi información de cuánto es lo más barato que tengo que vender, recobrando mi utilidad, ¿no? No nada más es vender, sino tengo que ver cuánto es lo más bajo que yo puedo bajar, que yo puedo soportar para obtener, ahora sí que recobrar mis costos y mis gastos y obtener una utilidad, ¿no? Bueno, vamos a ver nosotros, ahora sí que empezamos, ya vimos lo que es la contabilidad financiera. Vamos a ver ahorita bases para la elaboración de lo que sería la parte financiera. Nosotros tenemos, sí, que una base para lo que vendría siendo la información financiera es de que nosotros tenemos que tener correctamente registrados así que mis estados financieros tienen que darme una información correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos 4 estados financieros básicos, recordarán. Lo que vendría siendo balance general, ese sería un estado financiero básico. Tengo otro estado financiero básico, que es el estado de resultados.
tengo otro estado financiero básico, que es el estado de cambios en la situación financiera. Y tengo otro estado financiero, que es el estado de variaciones. En nuestro primer curso, ¿sí?, de contabilidad, nosotros de información financiera vimos la parte del balance general y la parte del estado de resultados. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener bien identificado qué partes son las que integran mi balance general. Pues integran mi activo, mi pasivo y mi capital. ¿Y qué partes integran mi estado de resultados? Pues la integran mi parte de ingresos y egresos. ¿Qué va a pasar? Imagínense que nosotros, por ejemplo, registremos una venta y esa venta la registremos y no le demos entrada a ingresos, sino que la registremos en activo. ¿Se imaginan? Nosotros no le estamos dando el correcto registro a la operación. ¿Por qué? Porque nosotros al realizar una venta recordarán pues que tenemos que registrar el ingreso. Y si nosotros en contrario no registramos un ingreso, sino registramos la parte de un activo o registramos un pasivo, pues estamos dando una información incorrecta. E imagínense todavía más si yo tomo decisiones en cuanto a esa información que está mal. Entonces, pues ya voy a ver menos en las ventas y voy a ver, por ejemplo, más en activos o más en pasivos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, primero, para tomar decisiones, para que nosotros tengamos nuestros estados financieros, tenemos que asegurarnos que nuestros estados financieros estén correctos, que las partes de activo, pasivo y capital sean correctas y que nuestras partes de ingresos y egresos dentro del resultado estén correctas, que todo lo del resultado esté correcto, que esté realmente correcto mi utilidad o pérdida del ejercicio, con el hecho de tomar decisiones correctas. Primero tengo que verificar que mis bases, ¿sí?, si yo tomo decisiones en base a mis estados financieros, pues tengo que verificar que los estados financieros estén en forma correcta. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener bien identificado qué es un costo y qué es un gasto. Recordarán que costo es todo lo que yo necesito para que mi producto esté terminado y listo para venderse. Por ejemplo, y gasto, bueno, sería todo lo que no entra en mi producto que estoy vendiendo. Sí, por ejemplo, tengo una maquinaria. Esa maquinaria voy a utilizarla para producir los plumones que yo vendo. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Pues esa maquinaria va a necesitar luz. Entonces, la luz que consume esa maquinaria es parte de mi costo. ¿Por qué? Porque yo lo necesito para producir mi plumón. Pero por el contrario, si yo necesito luz para mi computadora, pues entonces ya no es un costo, ya es parte de mi gasto. ¿Por qué? Porque yo necesito la computadora para llevar el control de todas las operaciones de la empresa. Ok, entonces ya esa luz ya vendría siendo parte del gasto. Pero por ejemplo, si esa luz, yo necesito una computadora para poder manejar la maquinaria que produce el plumón. Entonces esa luz de esa computadora, que es la que maneja la maquinaria, entonces sí forma parte de mi costo. ¿Por qué? Porque lo necesito para producir los plumones, que son los que vendo. Entonces, ¿ven la diferencia? Nosotros tenemos que identificar qué es un costo y qué es un gasto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos a hacer a lo mejor administración de mis recursos, los costos nunca se deben de reducir. ¿Por qué? Porque si yo reduzco costos, a no ser que sea una estrategia, por ejemplo, que yo compro lo que vendría siendo estos envases para mis plumones, y esos envases para mis plumones yo los puedo conseguir más rápido y mucho más barato del extranjero, ¿no? Yo los importo y a pesar que pago los impuestos de importación, el agente aduanal, etcétera, me salen muy baratos. A pesar de que yo los tengo que traer del extranjero, me salen muy baratos, a diferencia de que comprarlos con el proveedor de la esquina, ¿no? Pues entonces sí estoy haciendo una estrategia, estoy bajando mi costo.
Pero, por ejemplo, bajar un costo, ya no me gustan estos, voy a ponerle un envase así transparente, ¿no? Pero ¿qué tal si cuando yo le bajo el envase me va a salir más barato? Sí, sí me va a salir más barato. Pero al cliente no le va a gustar. ¿Por qué? Porque se despinta, porque ya es de más baja calidad, porque ya se rompe, etcétera. Entonces ya no pude, ahora sí que por bajar mis costos, por bajar la calidad, estoy perdiendo a clientes, estoy perdiendo mercado. Ya mi producto no pertenece al mercado donde estaba, sino va a bajar a otro tipo de mercado. Y por lo consiguiente voy a tener que bajar mi precio de venta. Entonces, los costos son muy difíciles que se puedan bajar. Y si se bajan, se tienen que hacer todo un análisis para que mi producto no baje la calidad, no baje las especificaciones y no cambie de mercado. Eso es lo importante entre un costo, a diferencia de un gasto. Un gasto, por ejemplo, lo puedo bajar. ¿Sí? A lo mejor pues le puedo decir a la parte de contabilidad, oye, necesito que la luz, por ejemplo, la ahorre, ¿no? Estamos gastando mucho de luz. Ah, ok, perfecto, entonces por favor, las horas que son de día, denme todos los focos apagados, ¿no? Porque no necesitamos la luz. Hay que minimizar el consumo de la luz. Ok, bueno, entonces los días cuando ahí está el sol y ahí que entra toda la luz del día, pues apaguen todas las luces, ¿no? O las máquinas que no estamos ocupando, por favor apáguenlas, ¿no? Ah, ok, perfecto, entonces apaguen toda la luz. Ahora sí que apaguen todas las computadoras que nos estén utilizando. Entonces con eso nosotros bajamos nuestros costos, los reducimos, tratamos de administrar nuestros costos, nuestros gastos de la mejor manera. Entonces para eso nos sirve una diferencia entre un costo y un gasto. Un gasto podemos nosotros minimizarlo, reducirlo, administrarlo, pero un costo no. Un costo es muy difícil que nosotros podamos reducirlo y en dado caso que se pueda reducir, nosotros tenemos que hacer un análisis muy cuidadoso de que no se bajen las especificaciones de nuestro producto. ¿Ok? Bueno, vamos con lo otro. Nosotros tenemos que decidir los productos o ingresos dentro de las cuentas de resultados. Por ejemplo, si nosotros hacemos el gasto de este plumón, ah, ok, perfecto. ¿Cuánto nos sale producir este plumón? Ah, ok, pues nos sale en 10 pesos. Entonces, por todo lo que yo le invierta a este plumón, que es lo que yo voy a vender, yo necesito recuperar 20 pesos, ¿sí? Yo voy a tener una recuperación de cuánto le voy a, ahora sí que cuánto le voy a invertir a mi producto para ver cuánto es lo que voy a ganarle, cuánto dinero es lo que va a ingresar, ¿ok? Ahora sí que no nada más gastar por gastar, sino ver cuánto es lo que realmente le voy a ganar. Ahora, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado en la contabilidad financiera de administrar los recursos de la empresa y con ello nosotros tenemos que cuidar los activos que pertenecen a las empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos esta computadora y esta computadora nosotros se la vamos a dar a un empleado y el empleado tiene que hacerse responsable de ella. No nada más es dársela y ya, no, tengo que hacerle que le firme una carta garantía de que el empleado se va a hacer cargo de esa computadora y que tiene bajo esa custodia, sí, esa computadora y se hace responsable de ella. ¿Por qué? Porque no voy a estar comprando computadoras cada fin de semana, no voy a estar comprando computadoras cada tercer día. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en todos los activos que son parte de la empresa. Y si ese activo se lo tengo que dar a un trabajador para que desempeñe todas sus labores, tengo que tener mucho cuidado de la custodia del mismo. Es decir, si yo le doy, por ejemplo, esta computadora a esta persona, ok, esta persona es responsable de esa computadora. Cuando se vaya por X o Y situación esa persona me tiene que regresar esta computadora en las condiciones que yo se las di. No se vale de que a lo mejor ya no me la entregue con pantalla, o ya me la entregue con la pantalla estrellada, o ya me la entregue pues ya sin teclas, ¿no? Nosotros tenemos que ahora sí que hacer conciencia de que el empleado es responsable del uso y trato de ese activo. Tampoco se vale que yo tenga un coche, ¿no? Y se lo doy al director. Y el director, pues cada fin de semana se vaya a Acapulco con él, ¿no? Entonces, imagínense, ¿cuánto kilometraje les gusta para Acapulco? Y cada fin de semana,
No es lo mismo que nada más el director utilice ese coche para su casa y de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, a que cada fin de semana se lleve el coche a Acapulco, ¿no? Imagínense cuánto les va a durar, pues le va a durar bien poco, ¿no? Pues cada fin de semana se lo lleva a Acapulco y nada más para su recreación. Bueno, nosotros también nos tenemos que tener mucho cuidado en que nosotros somos responsables de todos los estados financieros, es decir, todos estos estados financieros nosotros se los vamos a dar a otras personas, que son los directivos o jefes o directores o dueños de la empresa. Nosotros vamos a dar la cara de la información financiera que se va a producir dentro de la empresa. Es decir, nosotros tenemos los registros contables y de esos registros contables, como les vuelvo a repetir, sacamos los estados financieros. Esos estados financieros se les va a dar a otras personas y en base a eso se va a tomar las decisiones de la empresa, ¿ok? Hacemos lo que vendría siendo informes y datos para personas de importante estatus para la empresa. También nosotros vamos a dar no nada más para los dueños de la empresa, sino que vamos a proporcionar información al gobierno vía Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ejemplo, al banco. Si nosotros pedimos un préstamo, nosotros tenemos que dar esos estados financieros, a lo mejor tenemos que dar también un informe al Infonavit, al Seguro Social, etcétera. No tenemos que dar la cara, ¿por qué? Porque nosotros vamos a proveer de información no nada más a los accionistas, no nada más a los dueños de la empresa, sino también a personas externas de la empresa, ¿ok? Bueno, también nosotros, ¿cómo nosotros tenemos que preparar estos estados financieros básicos? ¿Sí? Todos estos estados financieros, nosotros vamos a entregar unos estados financieros y esos estados financieros tienen que cumplir ciertas reglas. O sea, no nada más es, ahí está el balance general, ¿no? Y el balance general que nosotros integramos tiene ingresos, pasivo y capital. No, el balance general tiene la regla de que tiene que tener un activo, pasivo y capital, ¿ok? Y que tiene que estar primero el activo, después el pasivo y después el capital. Dentro del estado de resultados hemos visto que primero tiene que haber las ventas, después el costo, nos sale una utilidad bruta y después de la utilidad bruta los gastos de operación, sale una utilidad operativa, después lo que serían otros gastos, otros productos, gastos financieros, etcétera, nos sale una utilidad antes de impuestos, a eso le disminuyen los impuestos y nos sale una utilidad después de impuestos, ¿no? Toda esa parte, todas esas reglas, todas esas condiciones nosotros tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a proveer de información a otras personas, ¿ok? Bueno, aparte, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De que nosotros, como responsables de esos estados financieros, nosotros somos responsables de la información que se está proporcionando. Es decir, por ejemplo, ¿sí? Si yo digo que tengo 20 pesos en activo, yo tengo la responsabilidad de que esa información esté correcta, de que, ay, no, ya nos equivocamos, no era 20, eran 50, ¿no? No, o sea, yo soy responsable de que la cifra del activo está correcta y de que esos 20 pesos también, ¿sí? De que si yo doy un egreso que son de 100 pesos, ok, el costo de ventas es de 100 pesos. Tengo que ser responsable de la información que se emita, ¿ok? Eso es bien importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a rendir información sobre el movimiento y sobre las operaciones de la empresa. Y no nada más, como acabo de repetir, no nada más a los accionistas, sino también a terceras personas. Nosotros somos responsables de todo lo que vendría siendo, ahora sí que los estados financieros de la empresa. Y de esos estados financieros, pues se tomará decisiones. Imagínense que si yo, ahora sí que digo, tenemos ventas de 100. Ok, y se va a tomar decisiones sobre esos 100 pesos. Y a la mera hora no son 100 pesos, eran 50. Imagínense nada más, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues entonces no estoy dando una seriedad a la información de la empresa. Y el responsable de esa información sería yo. Ahora, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo digo que en bancos hay 100, esos 100 pesos tienen que cubrir ahora sí que toda la parte operativa de la empresa. Entonces, no nada más esos 100 pesos pues ya cubrieron todo lo que se gastó, no.
tengo que tener esos 100 pesos en bancos porque en el futuro tengo que pagar el día de mañana los sueldos, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar a los proveedores y todas esas operaciones son a futuro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos responsables de ese tipo de operaciones. La parte financiera prevé que tengamos el dinero suficiente para cubrir todas las operaciones futuras de la empresa. Y si no nos va a alcanzar el dinero, pues ya tenemos que ver dónde vamos a obtener esos recursos, si vamos a pedir más aportación a los socios, si vamos a tomar un financiamiento, etcétera. Nosotros tenemos que ver en qué momento la empresa necesita dinero o en qué momento la empresa le sobra dinero, ¿no? O sea, a lo mejor le puede sobrar recursos y en base a esos recursos a lo mejor los podemos invertir y podemos generar recursos, ¿sí? Podemos invertirlos, generar ganancias, etcétera, y en base a eso pues tomar mejor decisiones, ¿no? Bueno. Ahora, nosotros tenemos que informar oportunamente sobre los hechos que se están sucediendo en la empresa. Es decir, si la junta de accionistas es el día de hoy, yo le tengo que dar a los accionistas los estados financieros. ¿Qué quiere decir el balance general, el estado de resultados, etcétera? Oportunamente. ¿Qué quiere decir? No se vale que si yo ahorita tengo la junta de accionistas, pues le entrego el balance general, el estado de resultados el día de mañana, ¿no? A los accionistas. Pues ya para qué, ¿no? Entonces, yo tengo que tener mi información correcta oportunamente, ¿sí? No se vale que después de 30 minutos, 40 minutos, a lo mejor ya los accionistas ya se fueron. Y entonces, pues, ¿para qué nos sirven las información, no? Si nosotros no proveemos información oportunamente y correctamente a los accionistas, pues no nos sirve de mucho. ¿Ok? Bueno, aparte, nosotros, como les acabo de mencionar anteriormente, nosotros no nos va a servir de nada si nosotros decimos, tengo en clientes 100 pesos, tengo en proveedores 200. No, ¿sí? Nosotros tenemos que decir, oigan, nuestras deudas están rebasando más del 40% de las aportaciones de los socios, ¿no? Los socios, nosotros tenemos lo que vendría siendo el balance general. Y dentro del balance general tenemos activo, pasivo y capital. Si nosotros nuestras deudas dentro del pasivo representan, sí, ya en este caso, representan, supongamos, el capital está formado por el 60% de los accionistas, ¿ok? ¿Y qué quiere decir? Que el pasivo representa el 40%. En este caso tenemos una posición sana. ¿Por qué? Porque la empresa pertenece a los accionistas. Tenemos aportaciones de los socios por el 60%. Entonces está teniendo una posición correcta. Pero ¿qué pasa si nosotros informamos y por el contrario tenemos de pasivo 80% y capital 20%? ¿Qué quiere decir? Que las empresas están endeudando mucho. Y va a llegar un momento en que la empresa van a hacer puras deudas. Entonces, la aportación de los socios se está viendo disminuida. ¿Qué quiere decir? Que la empresa casi pertenece ya a las deudas, ya no a los accionistas. En este caso, nosotros ya tenemos un punto súper rojo, ¿no? Desde el momento en que la empresa todavía tenemos 40-60, pues todavía tenemos una posición más o menos saludable. En el momento que empieza a rebasar 50-50, ¿qué quiere decir? Que mitad, ¿no? Tenemos la mitad de deudas y la mitad parte de la empresa. Pero si ya en el momento que ya empieza 60-40, pues ya, ojo, punto rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque las deudas están sobrepasando el capital de los socios. Si ya en un momento dado empieza a aparecer 80-20, pues ya tenemos un super punto rojo. ¿Por qué? Porque ahora sí ya prácticamente la empresa está constituida por deudas. La empresa está en 80%, sí, es de las deudas. Entonces ya tenemos muchísimas deudas y la empresa por lo consiguiente se está endeudando mucho. Ya no es lo mismo decir, tengo 1 millón de pesos en pasivo, tengo 3 millones en capital. No, nosotros ya con eso podemos informar a los accionistas y decirles, oigan, cuidado, porque de las deudas, la empresa está representando el 80% de las deudas y el 20% del patrimonio de la empresa. Entonces ya estamos dando un lenguaje sencillo, ¿sí? Que ya está hablando acerca del negocio de la misma. ¿Ok? Bueno, nosotros
volvemos a repetir, la contabilidad financiera se basa en reglas y esas reglas tienen que estar ahora sí que cubriéndose a la medida. Ok, nosotros no vamos a hacer contabilidad, pero sí vamos a revisar que la contabilidad esté correcta. Es decir, que el registro del activo esté en el activo, que los pasivos estén dentro del pasivo, que si es un ingreso se registre en ingresos, que si es un egreso se registre dentro del egreso, que no hay que mezclar costos y gastos, una cosa es el costo y una cosa es el gasto, ¿no? Tenemos que tener bien claro cómo se estén registrando las operaciones de la empresa. Aparte, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que las operaciones de la empresa no estén descuadradas. Es decir, acuérdense, a todo cargo corresponde un abono. Si nosotros tenemos una balanza de comprobación descuadrada, o sea que las sumas de cargos y las sumas de abonos no estén correctas, ojo, pues es que la contabilidad algo está mal. Y para eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir, no es que nosotros vamos a registrar cargos y abonos, pero sí tenemos que tener cuidado en que las operaciones estén cuadradas, que estén primero verificar que los estados financieros estén en una forma correcta, que tengan un registro de cargo y abono, ¿ok? Bueno, ahora sí que finalmente nosotros vamos a ver que la contabilidad financiera vamos a tener diferentes objetivos. Los objetivos que van a tener que cubrirse dentro de la contabilidad financiera van a ser diferentes. Y nosotros, sí, como objetivos de la contabilidad financiera, es que nosotros vamos a dar información financiera a otras personas. Sí, nosotros vamos a proveer información a otras personas. Ese vendría siendo un objetivo de la contabilidad financiera, proveer información a otras personas. ¿Para qué? Para toma de decisiones. A lo mejor las decisiones no las tomamos nosotros, pero sí proveer adecuadamente información financiera a otras personas para que estas personas tomen decisiones. ¿Ok? Y aparte, esa información tiene que ser oportuna. ¿Qué quiere decir? Que tiene que llegar en el momento adecuado. No 30, 20, 40 minutos después, no, en el momento adecuado. Además, nosotros tenemos que tener cuidado que esa información esté correcta. No nada más que llegue y ya llegó, no, que esté correcta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, ¿sí? Nosotros somos responsables de que se esté realizando esa información. Aparte, nosotros somos responsables de que se estén cubriendo los postulados básicos de contabilidad. Recuerden que nosotros tenemos los postulados, antes eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, hoy son postulados de contabilidad, ¿sí? Básicos, los cuales nosotros tenemos que seguir, ¿no? Al pie de la letra. Ya lo vimos nosotros en nuestro curso pasado, que vendrían siendo entidad, devengación, consistencia, negocio en marcha, etcétera, ¿no? Ya vimos todos esos postulados básicos. Y aparte, que tenemos que seguir las reglas que la contabilidad nos emite. Es decir, nosotros tenemos reglas en que el balance general está conformado por activo, pasivo y capital. No voy a cambiar el capital al principio, no voy a cambiar el pasivo al principio, no. Tenemos que tener la regla de que el balance general es primero el activo, después el pasivo y capital. ¿Sí? De que el estado de resultados va a tener también un orden y tenemos que seguir ese orden. Que los estados financieros tienen que expresarse en moneda nacional, es decir, en pesos, ¿ok? No porque a lo mejor bancos no me gusten pesos, lo voy a escribir en dólares, o clientes no me gusten clientes en pesos, lo voy a escribir en yenes. No, tienen que emitirse los estados financieros en moneda nacional, ¿ok? Y aparte, sí, nosotros tenemos que seguir nuestras reglas. Acuérdense, las reglas las tenemos en cuanto a la presentación y en cuanto a la evaluación. Nosotros tenemos que presentar los estados financieros de acuerdo a las reglas de presentación. Recordarán esas reglas, ¿sí? Que tenemos primero el encabezado, el cuerpo, el pie,
sí, que tenemos el activo, pasivo y capital, que tenemos ingresos, costos, utilidad, etcétera. Todas esas son las reglas de presentación, y en cuanto a las reglas de evaluación significan, acuérdense de que nosotros tenemos que registrar las operaciones conforme van sucediendo. Aparte, nosotros tenemos que tener nuestro encabezado, y en ese encabezado, mientras nosotros no le pongamos que es negocio en quiebra, negocio en fusión, negocio en liquidación, nosotros vamos a entender que el negocio está operando y está normalito, que ahí la sigue, ¿no? Que ahí la va. ¿Ok? Bueno. Finalmente, nosotros vamos a empezar la parte de títulos, la parte del patrimonio de la empresa. ¿Qué vamos a entender? Ok, ya ahorita acabamos nuestro primer tema, que es ver qué es la contabilidad financiera. Recordarán que también parte de nuestro primer tema es meternos a la parte de patrimonio, a la parte de capital. Para la parte de capital nosotros tenemos, sí, recordarán, nuestro balance general. El balance general está conformado por 3 grupos. ¿Sí? Recordarán que tenemos lo que es el activo, lo que es pasivo y lo que es capital. El activo son todos los bienes y derechos de la empresa. El patrimonio, el pasivo, perdón, son todas las deudas y obligaciones de la empresa. Y el capital es el patrimonio de los accionistas, el patrimonio que va a darse dentro de la empresa. Este capital nosotros lo vamos a denominar capital contable. Este capital contable está conformado por lo que vendría siendo el capital social y las utilidades del ejercicio o utilidades de ejercicios anteriores, o también puede haber pérdidas. También tenemos lo que es la reserva legal. Bueno, entonces, dentro de este capital social, dentro de esta partecita, nosotros tenemos lo que serían las acciones o partes sociales. ¿Qué es la acción? La acción es la parte, ¿sí?, que es la parte de los accionistas. ¿Cuánto están aportando los accionistas? La acción es la parte alícuota al capital social, ¿sí? Que quiere decir que cada partecita es como, por ejemplo, nosotros tenemos que el capital social está conformado por el 100% de las acciones, este 100% de las acciones. ¿Qué quiere decir? Que la acción va a representar cada una parte igual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos en esta 4 acciones, y esas 4 acciones, a lo mejor tenemos no 4, sino tenemos 8 acciones. Cada partecita del pastel es una acción, y quiere decir que cada partecita es igual. Ahora, no todas las empresas tienen acciones, unas tienen lo que se denominan partes sociales, ¿ok? Que quiere decir, nosotros en nuestra próxima sesión vamos a identificar qué tipo de empresas son las que nosotros tenemos acciones y cuáles no tienen acciones, cuáles tienen partes sociales. De acuerdo a la organización de la empresa, nosotros vamos a tener acciones o partes sociales. Y eso es parte de su actividad primera. La actividad primera que ustedes van a tener que desarrollar, van a tener que investigar cuáles son las organizaciones o las empresas de acuerdo a su constitución, de acuerdo a su organización, por ejemplo, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad civil, etcétera, qué tipo de acciones o qué tipo de las diferentes empresas que acabo de mencionar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las diferencias que se tienen entre cada tipo de organización? Por ejemplo, no es lo mismo una sociedad anónima que una sociedad de responsabilidad limitada, ni tampoco una sociedad en comandita simple. ¿Todas tendrán acciones o partes sociales? ¿Cuáles son las que tienen partes sociales? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los socios dentro de la misma? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? ¿Quiénes las administran? ¿Nada más es un administrador o pueden ser todos los miembros de la empresa? ¿Ok? Todas esas, ahora sí que todas esas diferencias entre las diferentes tipos de organizaciones que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Es necesario que realicen un cuadro comparativo donde encuentren las diferencias y similitudes entre los diferentes tipos de empresas que nosotros podemos encontrar, ¿ok?
más que nada para que nosotros, si vamos a estudiar la parte de patrimonio, la parte de capital, nosotros podamos entender un poquito más acerca de ella. No todas las empresas tienen acciones, no todas las empresas tienen partes sociales y tienen que tener algunas similitudes o diferencias entre ellas. ¿Ok? Bueno, no me queda más que agradecerles su atención y por el tiempo que han prestado y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.